del Señor Jesucristo. Esperamos que todos los hermanos, familiares y amistades que vayan a escuchar este diálogo que vamos a tener de las Escrituras sean edificados, sean fortalecidos, confortados, que el Señor haga resplandecer la luz de su rostro sobre todo, que podamos estar atentos a lo que vamos a estar compartiendo. Quiero empezar con un cántico que lleva por título Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, santidad nadie verá al Señor. Esto dice Pablo a los hebreos, sin paz, sin santidad nadie verá al Señor. Esto dice Pablo a los hebreos, sin paz, sin santidad nadie verá al Señor. Jesús con las nubes vendrá, y así todo ojo le verá. Y ese ojo es la enseñanza de Dios, que son las Escrituras en su revelación. Y ese ojo es la enseñanza de Dios, que son las Escrituras en su revelación. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Y esto dice Pablo a los hebreos, sin paz, sin santidad nadie verá al Señor. Esto dice Pablo a los hebreos, sin paz, sin santidad nadie verá al Señor. Jesús con las nubes vendrá, y así todo ojo le verá. Y ese ojo es la enseñanza de Dios, que son las Escrituras en su revelación. Y ese ojo es la enseñanza de Dios, que son las Escrituras en su revelación. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Hemos venido teniendo unos diferentes temas en estos meses pasados, y el último tema que tocamos en las Escrituras que el Señor puso en nuestro corazón fue el tema de testigos, un subtema del tema principal. Hemos sido llamados para ser hechos hijos de Dios. Se leyeron las Escrituras de Isaías 43, y yo quiero que observemos algo en esas Escrituras nuevamente, en el verso 8 de Isaías 43, aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Y ahí nos decía el profeta en el verso 8, sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. La orden que le da el Señor al profeta era de ir y sacar. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oído. Y esto, solamente este verso nos debe poner a pensar. Nosotros sabemos que físicamente cada uno de nosotros posee la vista, que está compuesta de dos ojos. Literalmente tenemos ojos en el rostro, y tenemos oídos en la cabeza, que es el miembro principal del cuerpo, en donde está el cerebro, y donde está la boca, donde está el hálito, la nariz, donde están los ojos, y donde está el gusto, y donde está el oído. Está diciendo que hay un pueblo que tiene ojos,
Tiene ojos, pero sucede algo con ese pueblo, que aún teniendo ojos, está en una condición de ciego. ¿Y qué quiere decir las Escrituras con esto? Hermanos, amigos, familiares que me escuchan, todos los que están delante de las Escrituras y están sentados en una creencia establecida sobre las Escrituras, donde usted se haya originado, desde donde usted se haya iniciado a buscar a Dios, sea en la ideología que sea en el lugar que sea, que usted se haya sentado en una enseñanza que le estén formando, le estén enseñando, por estar basada en las Escrituras y extraída de las Escrituras. Esos son ojos. Le han puesto ojos porque le han dado una enseñanza. Y todos los que tienen enseñanza, todas las diferentes enseñanzas que hay sobre la tierra, en aquel tiempo estaban también. Porque en aquel tiempo todo aquel pueblo a quien Jesús se le manifestó, todos tenían y estaban sentados en la enseñanza de la ley, en la enseñanza de los escribas, en la enseñanza de los fariseos, de los saduceos, en las enseñanzas de los diferentes pueblos que estaban alrededor, que tenían su ideología, sus filosofías y sus creencias, y todos estaban inclinándose de una manera u otra a un poder supremo, o un creador, o a un Dios. Todos estaban establecidos. Aparece Jesús, aquel de quien escribió Moisés, aquel de quien habló el profeta Isaías, aquel de quien escribió David en los Salmos, aquel de que escribieron todos aquellos antes, haciendo un anuncio de que habría de manifestarse el Dios Todopoderoso en su tiempo. ¿Qué sucede? Que llega Jesús entre todos esos que estaban sentados y los encontró en un estado en donde les dijo: este pueblo tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Qué pasó? ¿Por qué tenían ojos? Tenían una enseñanza, especialmente a los judíos, para quien vino Jesús, que vino para el pueblo de Israel primeramente, y al ellos rechazarlo, pasó entonces el envío a los gentiles, y por hoy nosotros estamos teniendo esta gracia. Pero aquellos hombres entendidos, letrados, hombres estudiosos de la ley que estaban sentados en la cátedra de Moisés, eso eran los ojos. Ellos estaban mirando por los ojos de Moisés, pero hay algo que los creyentes de hoy, como aquellos en aquel tiempo, no se dieron cuenta. Que siempre, como dice las Escrituras, cada vez que se lee a Moisés, hay un velo que le está puesto al hombre. Hay un velo que le queda puesto, que solamente por Cristo es quitado. Y usted dirá: no, pero yo no tengo velo porque yo tengo a Jesús. Bueno, no le vamos a discutir que usted diga que tenga a Jesús. Todo el mundo puede decir que tiene a Jesús. Una cosa es decir que tiene a Jesús, y otra cosa es que Jesús se manifieste y dé testimonio de que Él vive en un ser. Eso es otra cosa. Y de que ese Jesús que usted dice que tiene y que yo digo que tenga, no contradiga el plan de Dios, ni se oponga al plan y al propósito de Dios. Porque cuando Jesús se manifestó en Israel, aquel que estaba siendo anunciado por generaciones, por los profetas, por los salmos, por la ley y por todos aquellos hombres que eran a quien Dios se le apareció en los tiempos antiguos,
cuando se aparece ese anuncio que estaba haciendo presente, la cuarta parte, yo diría las 3/4 partes del pueblo, vamos a decir más, 99% de aquella generación que estaba esperando esa manifestación, se hizo presente y no la vieron. No había ojos para verlo. No había oídos para oír las palabras del verbo de Dios que se hizo presente en medio de aquel pueblo. No había ojos para ver aquel que estaba anunciado en la profecía haciéndose presente y dándoles exhortaciones para que ellos pudieran seguir el rastro de la luz, porque él dice: entre tanto que tenéis luz, andad en la luz. Entonces hay muchas cosas que podríamos decir sobre este tema, pero estamos hablando de aquel pueblo que tiene ojos y no ven, oído y no oyen. Y dice aquí en el libro de los Hechos, capítulo 9, alabado sea el nombre de Jesús. Y quiero que miren algo, observen algo en estas escrituras. En Hechos capítulo 9 y verso 7, dice las escrituras, aleluya: y los hombres, hablando de Saulo cuando iba camino a Damasco, iba acompañado de unos cuantos hombres más, y dice: y los hombres que iban con Saulo, cuando se le aparece Jesús a Saulo en el camino, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces, el Señor se hace manifiesto en medio de su pueblo. Aquel tiempo, en el tiempo que Jesús se hizo presente en Israel, ellos oyeron, pero no vieron a nadie. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede oír la palabra y no entenderla. No ver a nadie lo que quiere decir que no entender el mensaje, y al no entender el mensaje no ve a nadie, porque Dios es el que viene contenido en el verbo. Dios es el que viene contenido en el mensaje de su palabra. Y todos queremos ver a Dios, y por eso dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno, Él le ha dado a conocer, y se lo da a conocer a todos aquellos que abran sus corazones con sinceridad y reconozcan su posición. Porque la posición de los creyentes de hoy, todos dicen que ven, todos dicen que tienen a Jesús, todos dicen que son cristianos, todos dicen que están en la verdad, todos dicen que están correctos, todos dicen que están de parte de Dios, pero se hace presente la justicia de la palabra en su conversación y completamente es ignorada, rechazada o no creída. Así pasó en el tiempo de Jesús y eso está pasando en el tiempo de hoy. Lo mismo que fue, es lo mismo que es y es lo mismo que será, porque Jesucristo es el mismo ayer, dice Hebreos 13:8, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y para usted poder decir eso, expresar esa frase, ese verso, usted tiene que estar consciente, usted tiene que tener una formación en la palabra para que con conciencia usted pueda decir que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos. Porque Dios no cambia, Dios es el mismo en todos los tiempos y su verbo no varía. Porque la palabra de Dios fue enviada para 1000 generaciones y ella siempre hará aquello para lo cual fue enviada. Aleluya. Estos hombres oyeron pero no vieron a nadie. El asunto era con Saulo. Y aún Saulo dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Saulo, vamos a decir Saulo primero, porque todavía no había sido cambiado su nombre. Saulo, en cuanto a la ley, testifica a él. Esto no lo dice Aníbal, esto lo testifican las escrituras. En cuanto a la ley, era fariseo, era hebreo de hebreo,
irreprensible, celoso de las costumbres. Era un hombre que amaba lo que creía y lo que entendía. Y así estoy seguro que son todos los que están en sus diferentes plataformas de creencia sobre la tierra. Cada cual nació en una enseñanza y ama esa enseñanza, respeta esa enseñanza, venera esa enseñanza, venera a sus enseñadores, ama a sus enseñadores y quiere ser como sus enseñadores. Y así estaba Saulo. Pero que cuando se le aparece la verdad que tanto está siendo hablada, que tanto está siendo anunciada por todos los confesantes de las Escrituras, pero no siendo conocida de ellos, porque lo que tienen en la mente y lo que tienen en el corazón es una historia en el pasado o en el futuro, buscándolo verlo en el futuro, pero en el presente no está presente aquel que menciona las Escrituras. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces, la palabra tiene una enseñanza, hermano, que nosotros debemos estar bien atentos a ella, para que si se nos aparece el Señor, no tengamos que huir de Él avergonzados, sino podamos decirle: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice también aquí, en el capítulo, el verso 9 también, aquí dice: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, hermano, la palabra tiene un orden y unos tiempos en ella de enseñanza. Esos 3 días son 3 tiempos proféticos que tiene la palabra. Esos 3 días son simbolizantes. Pablo estuvo sin ver y sin comer. Prácticamente ahí es donde él confiesa que juntamente con Cristo fue que enterrado, fue crucificado y participó de su sepultura y de su resurrección. Prácticamente, aunque usted no lo crea, esos 3 días que menciona ahí es el tiempo en que él, aquella enseñanza que tenía Pablo, que era farisea, que era hebrea, que era de los judíos, que él era irreprensible en ella, esa enseñanza fue llevada a la muerte, fue crucificada. Ese cuerpo fue el que sacrificó el Señor por Pablo. Y ese cuerpo era, aunque usted no lo crea, era el mismo verbo, la palabra, que formó ese cuerpo en Pablo. Y ese cuerpo fue el que fue puesto. Y luego, cuando llegó el tiempo de Dios levantar y darle vida a ese cuerpo, pero ya no para andar en la ignorancia y ya no para andar en las tinieblas, que era lo que estaban corriendo y operando en ese cuerpo, sino para levantarlo en la luz que se le apareció, renovando entonces y transformando ese cuerpo mediante la justicia del verbo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que Dios envía a un varón llamado Ananías, un siervo de él, lleno del Espíritu, para que le impusiera las manos a Saulo para que recibiera la vista. Muchos se van a creer que, como creen y enseñan las religiones, que estamos hablando de ponerle esta mano. No, hermano, no es de esta mano que está hablando. Pero está hablando de que Ananías fue y ungió a Pablo, a Saulo, con la enseñanza que él tenía. Y al ungirlo, y Pablo entender, y Pablo recibir la información que le dijo el Señor: ve, que se te va a decir lo que tienes que hacer. Ananías le dijo lo que tenía que hacer y lo que debía de hacer. Y Pablo no fue rebelde, sino que obedeció, creyó y entendió y aceptó. Y inmediatamente dice que se levantó y fue bautizado. Abrió los ojos, se le cayeron las escamas, le fueron abiertos los ojos, porque él recibió el mensaje de revelación, el mensaje de salvación de verdad. Le fueron abiertos los ojos y dice que enseguida predicaba a Cristo. ¿En dónde? En la sinagoga. Y confundía a los judíos diciendo que Jesús era el Cristo. Y ahí es que está el asunto, llegar ahí. Aleluya. Hermano, seguimos leyendo aquí
unas escrituras en el capítulo 9 del libro de el Evangelio de Mateo. Aleluya. En su capítulo 9, vamos a mirar algo aquí rapidito. Aleluya. Mateo 9. El Evangelio de San Mateo, capítulo 9. Y vamos a mirar un verso aquí. El verso 27. Escuchen bien, hermano, por favor. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Aleluya. Hermano, esos ciegos estaban siguiendo a Jesús. ¿Y cuántos millones y billones de creyentes andan siguiendo a Jesús de la misma condición? Todos estuvimos siguiendo a Jesús así, estábamos ciegos. Teníamos ojos porque teníamos una enseñanza. Yo nací en la iglesia Defensores de la Fe y me formaron una enseñanza, me formaron un concepto de ese concilio. Y yo amé esa enseñanza, la creí, la guardé, la obedecí, la respeté, hasta que me apareció Jesús. Cuando me apareció Jesús, mi compromiso, mi obligación era seguir a Jesús. Porque a todos los que Él llamó, todos ellos eran creyentes de igual manera. Mucha gente se dirá: no, porque mira que Pedro era pescador y Andrés, ellos eran pescadores, estaban remendando sus redes. Ellos eran pescadores, pero no se crea que estamos hablando de pescadores de pescados. Otros estaban haciendo sus tiendas y otros estaban haciendo sus diferentes labores, y a todos ellos, cuando pasó Jesús, los llamó y ellos siguieron a Jesús sin decir: no, mira que yo estoy aquí, que yo estoy en la iglesia Defensores, que yo estoy en la iglesia Pentecostal, que yo estoy en la iglesia Discípulos de Cristo, que yo estoy en la iglesia de la iglesia Pentecostal Unida, que yo estoy en los Testigos de Jehová. Mira que ya yo tengo... No, cuando aparece Jesús no se le puede decir nada de eso, porque Él es el Señor. Él es el Rey de los Reyes, Señor de Señores. Él es el Verbo eterno, la revelación verdadera del libro, que usted está tanto buscando y usted ha caído detrás de ella, pero que cuando se le aparezca, no permita a Dios que usted no rechace esa enseñanza. Alabado sea el Señor Jesús. Vamos a mirar también en Marcos 10, un minutito, hablando de los ciegos. Aleluya. Gloria al Señor nuestro Jesucristo. En el capítulo 10 de el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Aleluya. Y dice esta escritura, escuchen bien, hermanos, esto qué bello. Dice el verso 47 de estas escrituras de Marcos 10. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aleluya. Y usted dirá: ¿qué quiere decir que estaba junto al camino? Nosotros rápido nos pensamos que era que estaba sentado en una brecha o al lado de un camino de alguna índole. Pero fíjese, hermano, aleluya, yo quiero que miremos algo, porque tenemos que mirar algo en las Escrituras para que vean quiénes son esos creyentes
que están ciegos y están junto al camino. Mire lo que dice aquí. Dice en el capítulo 8, sin irnos de Marcos, en el capítulo 8 yo quiero que miremos algo del sembrador. En el capítulo 8 y verso 11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios en todo lo que hemos venido dialogando. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Quedan ciegos. Ese es el trabajo del diablo, hermano, de quitarle la palabra. ¿Cómo es eso? Cuando usted viene por primera vez al Señor, usted viene con un gozo y con una alegría y con todo es color de rosa. Y usted viene y usted le quitan una carga de encima, usted se siente como que llegó al mismo cielo. ¿Y sabe qué sucedió? Usted lo que cayó fue en el vientre. Sí, tuvo la dicha de que la semilla, usted la recibió, usted recibió el grano. Y ahora ese grano va a entrar en proceso, pero eso lo desconoce usted. Y así como dice el libro de los Proverbios, así como tú no sabes cómo se forma el cuerpo en el vientre de una madre, así es la obra de Dios, que Dios la va formando en el hombre, en el creyente, y Él no se está dando cuenta ni cómo ni para qué. Pero Dios, que es un Dios sabio y poderoso, nos va dando conciencia a medida vamos desarrollándonos en el conocer de las Escrituras y vamos conociendo las cosas de Dios tal como ellas son. Y esos son los que están junto al camino, son los que oyen la palabra, y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra para que no crea y se salven. Pero qué cosa, que Bartimeo estaba junto al camino, pero miren cómo estaba él. Vamos a seguir leyendo. Entonces, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decía y a decir: Jesús, aleluya, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que él estaba ciego. Él estaba junto al camino, él estaba en una forma de creencia, en una enseñanza, pero estaba junto al camino porque el diablo le había quitado la vista. Porque mire, hermano, los hombres hoy en día, en su trabajo, en su enseñar, en su teología, en su ideología, lo que hacen es con el hombre es que le sacan los ojos, que por primera vez usted le forma, le da la palabra. Tiene que venir Jesús a abrir los ojos. El verdadero Jesús, no Jesús de la historia, no Jesús de la fantasía, no el Jesús romano, no el Jesús de las prédicas protestantes. Estamos hablando del Verbo, de aquel que se le apareció a Pablo en el camino, de aquel que se le apareció, se le transfiguró a los apóstoles, de aquel que se le apareció a Abraham, de aquel que se le apareció a Isaías, de aquel que en todos los tiempos se le apareció a los apóstoles, a los profetas, y que en este tiempo se nos está apareciendo a nosotros, porque es el mismo. El Señor no cambia. Jesucristo es el mismo y nosotros estamos hablando esto con conciencia de Dios. Y oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si los creyentes hoy, cuando la palabra hace su manifestación, empieza a salir para darle vida y para darle vista, clamaran de esta manera y reconocieran que ellos están ciegos, estamos ciegos, el Señor nos abriera los ojos, nos abriera el entendimiento, porque ¿sabe lo que es abrirle los ojos a un ser? ¿Sabe lo que es abrirle los ojos a un creyente? Es abrirle el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Todo el que no comprende las Escrituras está ciego. Puede tener teología, puede tener un bachiller, puede tener lo que sea, puede tener 50, 60, 70, 100 años leyendo el libro y estar ciego, más ciego que Bartimeo. Y muchos le reprendían
para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Aleluya. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Mire lo que dice: que recobre la vista. Aleluya. El Señor tenga misericordia de nosotros, haga resplandecer su rostro y nos ayude de verdad a poder seguir a Jesús y entender nuestro llamamiento. Y luego habla de otros ciegos en Mateo 20:30, que estaban sentados junto al camino. Aleluya. Ahora, hermano, vamos a mirar algo aquí rapidito. Estamos hablando de la enseñanza de la palabra, hermano. Estamos hablando de la palabra. Usted puede tener una enseñanza en las Escrituras, como la tenía Saulo. Eso es tener ojos, pero no ver. Puede tener oídos, pero no oír. Y Isaías 44:18 lo dice claro, hermano, en el libro de Isaías. Aleluya. En el capítulo, vamos a buscarlo aquí rapidito, 44:18. Miren cómo dice estas escrituras. No saben ni entienden. Aleluya. Porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Estamos hablando de creyentes, hermanos. Mire lo que dice las Escrituras en ese verso. No sabían, no saben ni entienden. ¿Qué? Las Escrituras, la enseñanza, el mensaje. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Saulo no se abrió los ojos él mismo, hermano. Saulo no se abrió los ojos él mismo cuando quedó ciego. No, a él se le dijo: ve a la calle derecha, a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer, lo que tienes que hacer. Para eso Dios ha revelado su palabra y está levantando el mensaje en este tiempo. El mismo mensaje que caminó con aquellos hermanos profetas, apóstoles de los primeros tiempos. Testimonio que dice las Escrituras que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y por eso hoy yo puedo dar testimonio de estas cosas y puedo decir estas cosas, porque yo he creído en el testimonio del Hijo de Dios, en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, y ese testimonio está en mi espíritu y es uno conmigo y yo soy uno con Él, y tengo que confesarlo, porque si no sería mentiroso como todos los demás. Y estas cosas que le estoy hablando es porque el Señor las puso en mi corazón, porque es que me da dolor en el corazón ver a tanta gente que dicen que son hijos de Dios, confesando las Escrituras, y cuando viene usted a pesar su enseñanza, sus palabras, no es más que una fantasía y una superstición y una historia muerta y vacía. Son como las vainas que vienen de habichuela vacía, esa vaina tan linda, y cuando usted la abre no hay nada dentro, porque no está la vida, la realidad de la palabra no está presente en la conversación. Y sigue diciéndonos aquí el Señor, hermano, aleluya. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón. Y en Jeremías, si leemos en Jeremías más adelante, en el capítulo 8 y el verso 43, mire, hermano, escuchen bien esto, porque esto está muy interesante. El capítulo 8 y versículo
Aleluya. Aleluya. Perdón, en Juan 8, hermano. San Juan 8. Como que vi a Jeremías por el San Juan. Me disculpan por eso, porque ya la vista natural de nosotros no está muy estable. Pero después que tengamos la vista de la palabra, es lo que nos importa. Aleluya. Dice así en el nombre de Jesús, el verso 43. Jesús le dice, porque recuerden, tienen ojos y no pueden entender, tienen oídos y no pueden oír. Y le dice Jesús, ¿por qué a los fariseos, a los sacerdotes, a los saduceos y a aquellos grandes enseñadores, mire cómo le dice Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ellos estaban diciéndole a Jesús que ellos eran hijos de Abraham, que ellos eran simiente de Abraham, que ellos eran creyentes, ellos nacieron de la enseñanza de Abraham. Y usted le habla a cualquiera estas cosas y dice, no, si yo soy hijo del Evangelio, soy hijo de Dios, yo tengo una enseñanza en el Evangelio, yo nací de la enseñanza del Evangelio. Eso es lo mismo, se repite la historia con otros seres hoy. En aquel tiempo fue el pueblo judío que rechazó a Jesús, y en este tiempo es el pueblo que tanto está esperando a Jesús en su segunda venida, y lo vemos rechazándolo. Porque cuando no se sabe quién es Jesús, Jesús puede estar presente y todo el mundo ignorándolo. Aleluya. Vosotros, le dice él, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira. Toda fantasía, toda imaginación, toda superstición, toda creencia que no está fundamentada en las Escrituras, que no está basada en los principios espirituales de la justicia de Dios, es una mentira. Y Jesús dijo, todos los que antes de mí vinieron, salteadores son y ladrones, y no los oyeron las ovejas. Aleluya. Hermano, el Señor tenga misericordia de nosotros. Permita a Dios que todos los que están oyendo estas palabras en este día podamos hacer lo que hizo Job. Job era un hombre que le dijo Dios cuando Satanás le pidió que lo dejara tocarle, le dijo, ¿por qué has mirado a mi siervo Job, que no hay otro como él entre todas las naciones, hombre irreprensible, hombre justo? ¿Por qué tú quieres hacerle daño? Que ama a su Dios. ¿Y qué le dice Satanás? Sí, él te ama, quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice. Y Dios le permitió que tocara su cuerpo. Pero hermano, cuando Dios va a trabajar con un creyente, permita al Señor que todos los que están oyendo este mensaje en este día, al final de este mensaje, asuman la postura, la posición de Job. En el capítulo 42 del libro de Job, vamos a mirar algo rapidito para seguir en Juan. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Miren esto, hermano. Cuando pasó por su proceso Job, que Dios quiso destruirlo para volverlo a levantar. Porque mire, hermano, cuando usted va a hacer una casa, nueva, si hay una casa vieja hecha ahí, usted no puede hacer la casa nueva encima de la vieja. Usted tiene que destruir la casa vieja, deshacerla, sacarla, limpiar el sitio para entonces construir lo nuevo. Y Job
Miren cómo Job explica eso aquí. Él dice en el capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco, pero fue en ese momento al final de su proceso, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo? Aleluya. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Todo ese tiempo que estaba él confesando a Dios, todo ese tiempo que estaba él predicando a Dios, todo ese tiempo que estaba él enseñando de Dios, dice, yo hablaba lo que no entendía. Lo mismo que le sucedió a Pablo, todo ese tiempo que estuvo él hablando de Dios, justificándose por la ley y enseñando de Dios, de Jehová. Mire lo que dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Esto es una postura de humillación verdadera. Esto es una postura de arrepentimiento verdadero. Es una postura de despojo verdadero. Y sigue diciendo, oye te ruego, le dice él a Dios, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Si usted alcanza esa posición hoy, al final de este mensaje, le va a suceder lo que sigue diciendo en estas escrituras, que aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Tamita, mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, los mandó a hacer sacrificio, porque ellos se justificaron en su conversación y menospreciaron al justo. Esto es una enseñanza tan grande, tan grande. Yo espero que ustedes lean este capítulo 42 de Job, porque no tengo tiempo para explicarlo todo ahora. Léanlo. Y permita al Señor que como Saulo y como Job y como todos aquellos que lo dejaron todo por seguir a Jesús, dejaron sus creencias, dejaron a su padre, a su madre. Abraham dejó su padre, su madre y su parentela para seguir la voz de Dios. No es fácil servirle a Dios. No, a Dios en cualquier lugar donde hayan 5,000 personas, un templo grande, cómodo, con aire acondicionado, y que le traigan su mensajito, y usted se sienta cómodo, sillones cómodos y todo, ahí cualquiera le sirve a Dios. Pero ¿qué le están alimentando? ¿Qué le están enseñando? ¿De qué le están hablando? De cuentos, de teatro, de fantasía, de supersticiones, de imaginaciones que no tienen base en las Escrituras. Mire, hermano, cáigale atrás a la verdad. Cáigale atrás al Señor, que los tiempos son cortos. Estamos en tiempos decisivos, finales, para estar jugando a la religión, para estar jugando, ¿sabe?, como estaban aquellos hombres de aquel tiempo, establecido, el pueblo que estaba sentado en tiniebla, un pueblo con una enseñanza, pero la enseñanza que tenía eran tinieblas, porque estaban sentados en la cátedra de Moisés. Escuche bien, hermano. Y hasta que no se conviertan al Señor de verdad, no convertirse en una religión. No que yo me entregué a los bautistas, no que yo me entregué a los pentecostales, no que yo me entregué, no. No se entregue a una religión, no se entregue a una plataforma religiosa. Entréguese al Señor, entréguele su vida al Señor de verdad. Y atrévase a creerle al Señor, porque los cobardes no entran. La gente se cree que estamos hablando de gente que tiene miedo. No, cobardes que no se atreven a creer a estas cosas, que no se atreven a creer las Escrituras tales como ellas están escritas y tal como Dios las quiere hacer manifiesto. Porque cuando Jesús le habló a aquellos judíos,
ellos le dijeron, todos los que estaban siguiéndole, eran muchos, habían como 100 y pico de discípulos siguiendo a Jesús. Y cuando él le habló la palabra tal como ella es, desde entonces muchos ya no siguieron a Jesús, porque le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá escucharla? ¿Y quién podrá resistirla y aceptarla? Y desde entonces muchos ya no siguieron a Jesús. Pero hermano, permita el Señor que podamos seguir a Jesús por donde quiera que Él nos lleve. Así que lo voy a dejar hasta aquí por ahora. Espero que el Señor me los ayude. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Que haga resplandecer sus rostros sobre nosotros. Abra nuestros ojos. Que alumbre el ojo de nuestro entendimiento. Que le abra el sentido a cada uno de nosotros, como se lo abrió a aquellos hombres que iban camino de Emaús. Que estaba el Señor andando con ellos y no lo conocieron, no lo veían. ¿Cuántas veces no estamos caminando con el Señor tratando de hablarnos estas cosas y hablarnos de las maravillas de Él? Y si Él no nos abre el entendimiento como se lo abrieron a Saulo para que entendiera y comprendiera lo que debía de hacer, si no le abre el entendimiento como se lo abrió a aquellos que iban camino de Emaús para que entendieran las Escrituras y le explicó empezando desde Moisés por los salmos y la ley, todo lo que decía de Él. Así que el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tenga Dios de nosotros misericordia. La paz de Cristo.